Soy yo, Juliana Solana Correa, estudiante de la Facultad de Derecho y voy a ser el objeto de autoevaluación de la materia de Comercio Exterior y Aduanas y voy a hablar sobre la Convención de Viena. Los Estados partes en la presente convención, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales y reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sea cuales fueren sus regímenes constitucionales y sociales. La convención se aplica a los tratados entre estados. En los términos empleados, cabe mencionar que se entiende por un tratado como un acuerdo internacional por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos, o bien más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. El hecho de que la presente convención no se aplique a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados Unidos y otros sujetos de derecho internacional o entre esos sujetos de derecho internacional ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito no afectará al valor jurídico de tales acuerdos, también a la aplicación a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente convención a que estuvieron sometidos en virtud del derecho internacional independiente de esta misma convención, a la aplicación de la convención a las relaciones a los estados entre sí en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. El movimiento de un estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. Esto quiere decir cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación. También cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que se exija la ratificación o cuando el presidente del estado haya firmado el tratado de reserva de ratificación. O por último, cuando la intención del estado de firmar del tratado de reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Procedimientos relativos a las reservas. La reserva, la aceptación expresa de una reserva y la objeción a una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los estados contratantes y a los demás estados facultados para llegar a ser partes del tratado. La reserva que se formule en el momento de la firma de un tratado que haya ser objeto de ratificación, aceptación o bien la aprobación habrá de ser confirmada formalmente por el estado autor de la reserva al manifestar su conocimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considera que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. El retiro de una reserva o de una objeción a una reserva habrá de formularse por escrito. Para analizar con el tema voy a hablar sobre la entrada en vigor de un tratado. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en la que se disponga o acuerden los estados negociadores. También, a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. Cuando el consentimiento de un estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, este entrará en vigor con relación a ese estado en dicha fecha a menos que el tratado disponga otra cosa.